porque no puede ser que funcionarios públicos de la alcaldía de Medellín queden registrados en video pegándole patadas en la cabeza a defensores de derechos humanos y no pase absolutamente nada. Un llamado a la Procuraduría, un llamado a la Fiscalía, para que pasen cosas, porque el Estado tiene deberes superiores en la defensa de los derechos humanos que ese día no se cumplieron, señores. El proyecto de los gestores de seguridad es un proyecto muy bonito y yo creo que mucha gente no lo conoce. Esos gestores, muchos de ellos reservistas, pero, ojo, personas que también eran o ejercían la prostitución, personas en sillas de ruedas, personas con discapacidades, personas sin mano. Es un proyecto de inclusión y de segundas oportunidades. El primer reto que nosotros tuvimos cuando contratamos los reservistas y cuando contratamos a quienes ejercían la prostitución, ponerlas a trabajar juntos. Y nosotros siempre les dijimos de frente, señores, esto es una apuesta por las segundas oportunidades, independientemente de dónde vengas y de qué lado hayas estado. Porque ahí hubo parceros, parceras y reservistas. Miren el mensaje tan potente a partir del concepto de segundas oportunidades, lo que somos capaces de hacer. Están en Parque Berrío, están en Plaza Botero, están también en Parque Bolívar, en el Lleras. Una persona se desmaya, son los primeros que atienden y que llaman al 123 para activar la ruta de salud. Unas personas se ponen a pelear, son los primeros que lo separan y llaman a la policía para que proceda. Una persona está desorientada y son los primeros que atienden y también llaman al 123. Hemos tenido casos sociales de convivencia, pero también hemos logrado recuperar celulares donde le hacen el raponazo, cogen a la persona, se la entregan a la policía y son capaces de recuperar el celular. Después de revisar el reporte técnico realizado por la Defensoría del Pueblo, en el punto 4 que la Defensoría del Pueblo realiza sobre este hecho, habla sobre observaciones verificadas después de su presencia en el puesto de mando unificado. Voy a citar textualmente el informe de la Defensoría. Dice la Defensoría, observaciones verificadas, punto 4. En presencia de los funcionarios asistentes al puesto de mando unificado, se deja constancia de que la actuación del secretario de Seguridad de la Alcaldía de Medellín no fue procedente, toda vez que impartió la instrucción a los gestores de seguridad y convivencia de disolver la marcha o amanecerían sin contrato. Cito textual. Ante la situación, la Defensoría del Pueblo recomendó abstenerse de emplear este tipo de expresiones o directrices, por cuanto podría poner en riesgo el carácter preventivo y garante de derechos que ejercen las personas e instituciones presentes en el territorio durante el acompañamiento de las movilizaciones sociales. Disolver la movilización, instrucción dada por el secretario de Seguridad a los gestores de seguridad y convivencia o amanecerían sin contrato. Cito a la Defensoría. De hecho, la Defensoría dice amanerían sin contrato y lo cita entre comillas. Entiendo yo que dice amanecerían. Frente a eso yo tengo varias preguntas. Es lo que yo he venido preguntando estos días. ¿Qué de malo tiene tener presencia territorial? ¿Qué de malo tiene ayudarle a la gente? ¿Qué de malo tiene tener un servicio cercano al ciudadano? Eso es lo que nosotros estamos haciendo con este programa. Y la gente lo agradece y la gente lo reconoce. Porque lo que no podemos permitir en la ciudad de Medellín es una fuerza paralela a la policía realizando labores de fuerza pública. Esa experiencia ya la tenemos en Colombia con las Convivir y es una experiencia muy dolorosa. Lo que sí yo no voy a permitir es que vengan aquí entre líneas a sugerir fuerzas paralelas. Primero, no son fuerzas, son equipos territoriales que tienen claro cuáles son sus funciones y que no vengan con ese cuentico de paralelas. No acaben con la imagen de los demás, sean responsables y sean respetuosos. Respeten. En el caso hipotético de que fuera necesaria la intervención para disolver la manifestación,
dicha solicitud no debió ser explícitamente para la fuerza pública en lugar de los gestores de convivencia? ¿Por qué la orden fue para los gestores de convivencia y no frente al UNDEMO o la fuerza pública en su efecto, que son quienes tienen constitucionalmente las facultades para dicho procedimiento? ¿Por qué además amenazarles con la posible finalización del contrato si no cumplían esta orientación por parte del secretario de Seguridad? Y las solicitudes de intervención que se hicieron constan en el acta. Lo que está en el acta es lo que se compadece con la realidad. Cualquier otra intención que haya de cualquier otra parte no se compadece con la realidad. Lo que dicen que dije, no lo dije. Ahí está el acta. Para la verdad del tiempo. Recordar además que esto es un cuerpo que demostró un carácter profundamente ideológico en la calle. Antes de que la movilización se rompiera por los hechos por ustedes y por mí conocidos, yo pasaba por sectores y los gestores de seguridad y convivencia le gritaban a los manifestantes: fuera petristas, váyase para su casa petristas, fuera marihuaneros. Funcionarios de la alcaldía de Medellín pagados con recursos públicos, garantes de la seguridad y la convivencia, gritándole a manifestantes: fuera marihuaneros, váyanse para su casa. Incluso después de que habían cascado, casi sacadole un ojo a un defensor de derechos humanos, llego yo a observar qué está pasando y me dicen a mí directamente: fuera petristas de acá, fuera petrista. Y yo luego le reprocho y me dicen: no, es que hay que entender que es un ciudadano mayor. Esa no es de ninguna manera una respuesta, así que si me pudieran también dar claridad sobre estos hechos, se los agradezco. Quisiera hacerle algunas anotaciones. Se presentaba una información con base al SISC, al Sistema de Información para la Seguridad y Emergencia. Que sabemos es la principal herramienta de planeación estatal en el proceso de identificación y de reconocimiento público de situaciones percibidas socialmente como problemáticas en relación con la seguridad. El sistema además es fuente de información para la ciudadanía y yo resalto la falta de actualización en algunos datos que quiero traer a colación. Hace más o menos un año, el 6 de noviembre del 2024, en la Comisión Legal para la Equidad de Género de aquí del Consejo de Medellín, de la cual hago parte, se solicitó la actualización, o se hizo la pregunta de por qué los datos relacionados con delitos sexuales no estaban actualizados. La última fecha del reporte de datos de delitos sexuales fue el 30 de diciembre del año 2022, fecha para la cual el reporte total al año fue de 1.974 casos. Esta solicitud, insisto, la hicimos formalmente en la Comisión Legal de Género del Consejo de Medellín. La reitero en esta sesión, preguntando por la actualización de estos datos sobre delitos sexuales, que según constato en el SISC no están actualizados sino hasta diciembre del año 2022. En contraste, el 4 de noviembre del año 2025, el secretario de Paz y Derechos Humanos, el señor Carlos Alberto Arcila, publicó en la página web de la alcaldía que en el 2025 se han atendido 88 casos de violencia sexual, de los cuales 50 involucran a niños y niñas. O sea que el dato nos mostraba que en el año 2022 teníamos 1.974 casos y Secretaría de Paz y Derechos Humanos nos dice que han atendido para el 4 de noviembre del 25 88 casos. Me pregunto yo si hay un exagerado subregistro o los casos disminuyeron radicalmente en la ciudad de Medellín con base a los datos que nos reportan diferentes entidades de la administración. Cito textualmente al secretario de Paz y Derechos Humanos. Nos dice: 88 casos llevamos durante este año de ataques de violencia sexual. Con respecto a esto, el alcalde Federico Gutiérrez ha dado las indicaciones para proteger a nuestras poblaciones, especialmente a las mujeres, garantizando la ruta de protección que consiste en el tema judicial y psicológico, así como el apoyo de abogados y los albergues. Esto es trascendental para garantizar los derechos humanos. 88 casos llevamos durante el año 2025 de ataques de violencia sexual. Yo me pregunto si ese dato
es adecuado porque significaría una reducción del 93% de casos en 3 años. Si es así, la felicitaría. Pero si hubiera un subregistro que no está siendo identificado, también llamaría a que dicho suceso no siguiera sucediendo. Y la pregunta es, ¿cómo la alcaldía está tomando decisiones en esta materia cuando a análisis de esta concejalía existe un evidente subregistro de los casos de delitos sexuales en la ciudad? ¿Cuál es el compromiso de la Secretaría de Seguridad y Convivencia con la protección de los derechos de las poblaciones vulnerables si no tenemos, tal como parece, acceso a información actualizada? Por ejemplo, señor secretario, revisando los indicadores del Plan Indicativo del 2024, indicadores que hoy nos exponen, vemos que hubo un incremento del 17.88% de atención de denuncias por delitos vinculados a explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Para el 2024 se tenía como meta la atención de 179 casos. Para el mismo cuatrienio del 24 hubo 211 denuncias. La planeación de atenciones debe responder a tener acceso a datos actualizados que sustenten la toma de decisión. Yo he dicho acá que hay un dato que es supremamente triste para la ciudad de Medellín, y es que en los últimos 2 años viene aumentando el número de delitos o de denuncias por explotación sexual y comercial en contra de niños, niñas y adolescentes, y he debatido esto hasta la saciedad en este recinto, que dicho aumento de las denuncias no se corresponde, como lo ha planteado la administración, a un aumento de la confianza de la ciudadanía y por tanto denuncias más. No se corresponde por 2 hechos. 1, porque los datos se recogen a partir de las denuncias presentadas en fiscalía, y 2, que es el hecho más doloroso, y es que más del 90% de los casos terminan en la completa impunidad. Ahí hay un trabajo increíblemente grande que tiene la administración de justicia en este país, pero si aumenta la impunidad o si mantienen altos rangos de impunidad, no se corresponde con que aumente la confianza. Entonces podríamos decir, sin ánimo de equivocarnos, lo decimos con tristeza, que está aumentando la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Medellín, celebrando la articulación que existe con Migración Nacional. Yo he seguido de cerca las intervenciones que hay alrededor de la articulación con Migración Nacional en los programas que ustedes nos han presentado acá. Yo celebro esa articulación, me parece adecuada. Yo siempre les he dicho a los señores de la administración de Federico Gutiérrez, más articulación con el gobierno nacional, menos titulares de peleas con el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque esta articulación con Migración en los programas Ángel y otros que ustedes nos presentan, le permite a la ciudad, en este caso, que no entren pederastas, que no entren personas que están en persecución o han tenido persecución por este tipo de delitos, lo que termina favoreciendo a los niños y a las niñas de Medellín. O sea, una articulación adecuada permite beneficiar a la población en Medellín. Entonces yo esa articulación la celebro, llamo a mantenerla, llamo a profundizarla. En esta misma vía me permito analizar los casos de feminicidio en la ciudad de Medellín. El último reporte que tiene el CISC es del 24 de agosto del 2025. Para esta fecha hay 3 casos más que los presentados en el 2024. O sea, para mitad de año hay 3 casos más de feminicidios que el total de los presentados en el año 2024, que son 15 feminicidios. 15 feminicidios en Medellín deben ser alerta para la Secretaría de Seguridad y las demás dependencias corresponsables. Me gustaría que se refirieran a este dato, ya que, a menos de que se me haya pasado, no lo vi en la presentación que nos hicieron el día de hoy. Viendo la actualización del CISC, no tenemos claridad de los datos de operatividad. Frente a la cifra de capturas, la última actualización es el 20 de marzo del 2025. Registra 18.051 capturas. Ustedes hacían relación a esta cifra hace poco. La fecha que se tiene, el 2024, es de 18.197. O sea, para los primeros 3 meses del año 2025 tenemos el mismo número de capturas que todo el año 2024. Eso, en primera medida, sería un dato a celebrar por la situación de criminalidad que tenemos en la ciudad de Medellín, pero a mí me genera una pregunta y me gustaría saber si ustedes tienen datos al respecto, y es si hay un registro de cuántos de estos procesos de captura llevan a procesos de judicialización. Porque el dato frente a Administración de Justicia debe ser la judicialización.
no solo la captura, porque está demostrado estadísticamente que la impunidad baja cuando aumentan los procesos de judicialización, no necesariamente cuando aumentan las capturas. Me gusta que podamos hablar aquí solo, estoy solo en compañía del Sebastián y de Brisbane. ¿Y por qué? Porque nosotros en Colombia tenemos un sistema judicial de corte garantista. Yo celebro eso como abogado, porque le coloca cargas mayores al Estado frente al ciudadano. Y en un sistema garantista de la Administración de Justicia, la mayoría de capturas que se declaran ilegales se corresponden con violaciones al debido proceso, que se corresponden además con el momento de la captura, con la demora para llevarlo ante un juez de control de garantías, con violaciones a la intimidad, con violaciones a las garantías procesales que tiene cualquier ciudadano frente a estas capturas. Entonces quisiera saber, si tienen ese dato, de estas 18.000, o sea, de ese aumento en las capturas que se presentan en la ciudad de Medellín, cuántas de ellas se corresponden por judicialización, y si tuvieran además el dato de el porcentaje que llega o no a judicialización, ¿por qué razón se debe? Si es por dificultades al momento de la captura o si es por qué razón. Estoy haciendo simplemente conjeturas, estoy haciendo preguntas porque no tengo ese dato y quisiera conocer. Sobre incautación de armas y recuperación de automotores no tenemos datos para el 2025. De incautación de estupefacientes no se tienen registros desde el 2022, lo cual también nos genera dificultades para el análisis. También con los indicadores del 2024, señores de la administración, después de realizar un análisis del plan indicativo 2024 a corte de 31 de diciembre, se logra evidenciar que desde el programa Espacio Público para la Convivencia Ciudadana, del cual hizo referencia el señor secretario, el indicador de intervenciones realizadas para la recuperación del espacio público para el 24 se tenía una meta de 15.000 intervenciones de las 60.000 que se proyectaron en plan de desarrollo, cifra que yo he criticado ampliamente por razones que no expondré. En este caso, se realizaron 20.700 intervenciones, un cumplimiento del 138%. De estos, 1.982 fueron apoyo a incautaciones. Yo me pregunto si esto se debe a eficiencia o a persecución frente a las economías populares, porque me pregunto además si hay un trabajo articulado con las demás dependencias de la administración, incluyendo evidentemente la Subsecretaría de Espacio Público, para que estas incautaciones se correspondan con procesos de oferta de transformación laboral para los trabajadores de las economías populares, no como lo diga este concejal, sino como lo dice la política pública de trabajo informal y sus familias, y como lo dicen las reiteradas sentencias de la Corte Constitucional. Que en esa ponderación de valores entre el goce y disfrute del espacio público que tenemos todos los ciudadanos y el derecho al trabajo, no existe un derecho que anule al otro, pero sí debe existir una correcta ponderación, entendiendo que no se le puede quitar el trabajo a las personas si no hay una oferta laboral al respecto. Hay unas sentencias allí recientes, sobre todo de unos casos en Cali. Ya hemos advertido con anterioridad la priorización que tiene la actual administración por perseguir a las economías populares de la ciudad, sin la generación de alternativas que aporten a mejorar las condiciones de vida de los venteros y sus familias, como dice la política pública. Recordemos que el indicador de diversificación socioeconómica, que está a cargo de desarrollo económico, tiene un problema. Ustedes se plantean 60.000 acciones de recuperación del espacio público y alrededor de 3.000 acciones de diversificación socioeconómica para los trabajadores de las economías populares, que es el único indicador en plan de desarrollo que se refiere directamente a ellos, sin negar que los demás indicadores de la administración pues acojan a trabajadores de las economías populares y a otros. Pero este plan de diversificación socioeconómica tiene como base la diversificación tecnológica, y en pasada Comisión Accidental de Economías Populares por parte de Desarrollo Económico nos decían que ello era acompañamiento para aprender a manejar QRs, para bancarización y demás, lo cual me parece importante porque cada vez todos pagamos más apelando a estos aparaticos, pero me parece insuficiente. Ello no es diversificación socioeconómica.
Entonces, para procesos de incautación, para procesos de lo que yo identifico como persecución a las economías populares en Medellín, la administración es muy eficiente. Para diversificación socioeconómica no es tan eficiente. Si me pudieran también dar claridad sobre estos hechos, se los agradezco.